Es un placer el poder volver. El tiempo pasa rápido, ¿verdad? ¿Hace cuánto que les dije que me iba y vea, ya estoy aquí? Marixa les manda muchos saludos. Se quedó ahí ella, ya, allá. Así que va a estar un tiempo más todavía ahí con sus padres. Y visitando a mi mamá también. Dicho sea de paso, enero es la fecha en que nuestros papás están de cumpleaños. Entonces, primero estaba mi suegro, cumplió 94 años, el 2 de enero. Después mi suegra, el 24, cumplió 90 años. Y mi mamá, el 28, cumplió 88 años. Entonces, también es la intención o la intencionalidad del viaje en enero, también es por eso, para poder estar con ellos. Y fue de bendición estar con ellos, aprovechar la oportunidad, aunque a veces mi mamá no me conocía, a veces no sabía quién era, pero lo importante es poder estar ahí con ellos. ¿Y usted quién es? Me decía. ¿Ah? Entonces, gracias a Dios sí podemos compartir, nuestras hijas igual, orando igual siempre por todo lo que está pasando en Chile, ¿verdad? Todavía el asunto sigue ahí caminando de una manera bastante peligrosa el asunto. Hoy día como sociedad nos estamos enfrentando, como dirían algunos, a dos paradigmas que son, ya no hay derecha e izquierda, sino es globalización y los patriotas. Ese es el ente en el que está. Todo lo que viene de la globalización es un modelo social y trata de igualar y trata de traer justicia social y lo que han proliferado por ya siglos y que nunca ha resultado en ninguna parte hasta ahora, ¿ya? Sino lamentablemente está creando más división y más división. Marixa me hablaba hoy día de la mañana que otra vez volvieron los saqueos, volvieron a saquear un par de supermercados anoche y ahora ya la policía cada vez tiene menos autoridad para ejercer. Entonces el asunto está bastante serio y en abril vamos a tener un plebiscito. Porque el caballito de batalla es cambiar la constitución, la gente dice que cambiando la constitución se arreglan todos los problemas del país, ¿ya? Pero la realidad lamentablemente no es esa. Así que para que sigan orando y ver qué va a hacer el Señor ahí, aprovechar. Muchos escándalos también en el mundo cristiano, en Chile, ¿ya? Y hay algunos ahí que son bastante mediáticos y están en los programas que son matinales, que son de la farándula, por ejemplo, hablando acerca de eso, de pastores de iglesias grandísimas, de denominaciones grandes, que lamentablemente le han hecho, han dado un mal testimonio a la iglesia, ¿ya? De Cristo.
bueno, Dios va a encargarse de ello. Entonces el asunto está bastante todo convulsionado. La sociedad política ya y la moral también está bastante, da lamentablemente tristeza. Después de 2 años de no haber ido, ver cómo está Chile es algo increíble. Y esto sigue, nos ha parado. Hoy día, después de un año sin verlos, pues yo me fui el 29 y normalmente yo en enero doy un estudio para, como diría, de inducción. Y hoy día quiero hacer lo mismo y quiero un poco hablar acerca de la importancia de enseñar doctrina. Y por qué creo que es esencial en este tiempo. Hay 5 cosas que vamos a mirar y que usted va a poder darse cuenta de la necesidad, especialmente hoy, en el tiempo que estamos viviendo, de conocer la Escritura. La iglesia siempre ha sido atacada por falsa doctrina. La falsa doctrina nace en la iglesia, ¿ya? No fuera de la iglesia. Entonces, vemos que muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribe, y Pedro y Santiago, son los que llamarían algunos polémicas, por la razón de que defienden la fe. Porque ya en ese tiempo habían falsas enseñanzas que estaban entrando a la iglesia. Entonces a veces la gente me pregunta qué creen ustedes acerca de esto, qué creen acerca de esto otro. Bueno, hoy día vamos a tratar de ir mirando algunas cosas del por qué nosotros creemos que es importante la doctrina. Hay gente que a veces dice que lo más importante es el amor, que la doctrina divide. ¿Ya? Pero fíjense que la palabra doctrina aparece 21 veces en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. Y por ende debe ser algo importante, y eso es lo que nosotros vamos a mirar aquí. La falsa doctrina es algo que está en la iglesia y que está matando a mucha gente. Está dando a mucha gente el medicamento incorrecto. Es como que si el médico le diera a usted un diagnóstico y le diera el medicamento incorrecto. Usted cree que es el correcto porque lo está diciendo una persona que supuestamente sabe, pero él se equivoca y ¿qué ocurre? Comienza a destruir su vida. Comienza a dañar y a dañar. Y a veces eso ha pasado. Y eso es lo que hoy día usted y yo vemos en la iglesia. Lamentablemente, mucha de la iglesia está siendo infectada aquí. Entonces, lo primero que vamos a mirar aquí, vamos a hablar acerca de la doctrina y vamos a ir definiendo el término doctrinal. ¿Qué es doctrina? Luego vamos a mirar la necesidad de la doctrina para la iglesia. ¿Por qué es importante? ¿Y qué autoridad tiene la Escritura sobre la doctrina? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el deber del creyente con respecto a la doctrina? Y por último, ¿cómo determina una persona qué es doctrina y qué no? Y eso es lo que vamos a mirar. Vamos a empezar primero con esta definición de doctrina. La palabra doctrina se usa en el Nuevo Testamento y hay 2 palabras para definir o para hablar acerca de esto. Hay varias otras, pero hay 2 específicamente y se usan en Timoteo y en Tito. Y hacen una distinción entre buena y mala doctrina. Doctrina sana y doctrina que es saludable a algo que es dañino, que no es limpio, que es sucio. De hecho, la palabra sana, doctrina, la palabra sana, de ahí, del griego nosotros vamos a la palabra higiene. Higiene. Entonces, cuando Pablo está hablando acerca de esto, está hablando de que esto es algo limpio. Lo que él ha enseñado. 12 veces en el Nuevo Testamento usted encuentra esta palabra ugiano, que es, de ahí nosotros tomamos la palabra higiene. Y todas están en las cartas, la gran mayoría están en las cartas pastorales aquí. La razón era porque obviamente habían algunos que estaban enseñando mala doctrina, falsa enseñanza. Y por eso
Pablo tiene que corregir. Por eso Pablo tiene que advertir de aquellos que están llevando a los creyentes a desviarse de la palabra de Dios. Entonces, la palabra doctrina, que es la palabra didascaleo, esa es la palabra que habla de instrucción, de enseñar. Aquí se encuentra 21 veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, 2 veces en el Evangelio de Mateo, 2 veces en Romanos, en Efesios y en casi todas las cartas que usted ve del apóstol Pablo aparece esta palabra, pero mayormente en 1 de Timoteo 8 veces y en 2 de Timoteo 3 veces. Tito también es otro que tiene esta palabra. Entonces, 21 veces, de las 21 15 veces aparecen las cartas que tratan con lo que es pastoral. Y la idea de pastoral tiene que ver con orden. Cuando Pablo escribe las cartas pastorales, está diciéndole a Timoteo y a Tito el orden que debe existir en la iglesia. Y segundo, la responsabilidad que tiene el pastor para que ese orden se mantenga. Y ahí él les da estas enseñanzas, y ahí él les enseña la buena doctrina para que ellos sepan cómo conducirse en la iglesia de Dios. Que lamentablemente hoy día hay mucha confusión con respecto a la iglesia de Dios. ¿Y qué es la iglesia de Dios? ¿Y cómo debe actuar la iglesia de Dios? ¿Y cómo se hace vida de iglesia? Entonces Pablo les enseña a estos jóvenes pastores, jóvenes entre comillas, pastores, para que ellos puedan ordenar. En Tito le dice, te dejé en Creta para que ordenes lo que está mal puesto. Como el hueso que está desmontado, le dice, te dejé ahí para que pongas el hueso en su lugar correcto. Y lo debes hacer con la sana doctrina ahí. En 1 de Timoteo, cuando Pablo escribe ahí, él escribe contra aquellas personas que se están oponiendo con doctrinas erróneas, que están enseñando, y les dice a los hermanos ahí que ellos deben buscar siempre y mantenerse firmes en la buena doctrina. Entonces la primera palabra que usa es didascalía, la segunda es la palabra didaqué. Y esta palabra, o didaché, esta aparece 31 veces en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, aquí. ¿Y qué significa? Otra vez, enseñar o el contenido de lo que se enseña. Enseñar o el contenido de lo que se enseña. Aparece cuando Jesús ahí en Mateo capítulo 7, versículo 28, la gente se sorprendía porque Jesús hablaba con autoridad la palabra. Dice, wow, nunca alguien había hablado con esta autoridad. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 42, identifica la doctrina con la cual los apóstoles continuaron en la iglesia. Dice que ellos perseveraban en la doctrina. Y ellos se mantenían en esto, y esta doctrina llenó todo Jerusalén. Hechos 2:42, Hechos 5:28, aquí. Y hace el contraste también ahí en Apocalipsis 2, versos 14 al 15, sobre las doctrinas enseñadas por Balaán, estos nicolaitas aquí. Entonces, estas palabras son las que hablan de doctrina. Ahora, ¿dónde usted encuentra la doctrina? La doctrina siempre va a ser encontrada en las Escrituras. Y se enseña desde las Escrituras. Y cuando hablamos de la doctrina estamos hablando de la revelación, de la verdad de Dios, sobre Dios mismo, sobre el hombre, sobre el pecado, sobre todas las diferentes enseñanzas que usted puede ver por medio de las Escrituras. Esa es la doctrina. La doctrina es diferente al dogma. El dogma es una declaración del hombre de una verdad, tal como se establece en un credo, pero no necesariamente es bíblico. Por ejemplo, un dogma muy conocido es que el Papa Pedro fue el primer Papa. No hay ninguna evidencia bíblica al respecto. Pero la Iglesia lo tiene como un dogma.
aquí. Entonces la palabra dogma difiere de las palabras de doctrina porque tiene la idea de parecer bueno. Esta es la idea. Doquien es la palabra. Y tiene esta idea de pensar, parecer como algo bueno. Entonces parece algo bueno, pero no necesariamente bíblico. Y lo ponen y le dan a un nivel de dogma. Especialmente en la Iglesia Católica. Nosotros no tenemos dogma. Tenemos la doctrina de Dios, que tiene autoridad porque es de las Escrituras. No algo que a un concilio se le ocurrió, por muy buen intencionado que pudiera ser este concilio. Si se van de las Escrituras, se alejan de la verdad de Dios, entonces no tiene autoridad. La palabra siempre va a tener autoridad aquí. Entonces, la doctrina es esa revelación de las instrucciones y de las enseñanzas de Dios al hombre. ¿Acerca de qué? Acerca de Dios. Acerca de quién es Él. Acerca de lo que Él ha hecho. Acerca del hombre. Y eso usted lo puede encontrar sistemáticamente a lo largo de las Escrituras. Por eso, cuando la doctrina está desbalanceada es porque no la ha mirado a través de toda la Escritura. Por eso las iglesias se dividen. Por eso los concilios se pelean. Porque solo ven una parte, no toda la Escritura. No ven todo el contexto en el que está esa Escritura o esa doctrina en particular. Entonces aquí viene la primera pregunta, como diría alguien, existencial. ¿Por qué necesitamos doctrina en la iglesia? Necesitamos doctrina porque existen estos que se declaran hoy día a veces apóstoles, se declaran a veces salmistas, cantores, y dicen que la doctrina nos divide. Solo amémonos unos a otros. ¿Sabe lo que están diciendo realmente? Que el problema es que si solamente tú estás fundado en el amor, aparte de la doctrina, eso va a degenerar en carnalidad. Y a la vez va a traer egocentrismo. Y con esto va a traer perversión. En medio de la congregación, en medio de las personas que están reuniéndose. Por dos razones. Una, no hay conocimiento de Dios o de las cosas de Dios. ¿Quién dice que es lo correcto y quién dice que es lo incorrecto? Si no lo tenemos. Porque no podemos encontrar conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, de las doctrinas que Dios quiere que nosotros sepamos, aparte de la palabra de Dios. Y entendamos esto, el hombre de por sí es egocéntrico. El hombre de por sí está buscando siempre ocupar el primer lugar. Y si estamos solamente viviendo en este ámbito de solo amor, amor, amor y mucho amor para todos, ¿ya? Entonces podemos caer en esta degeneración de carnalidad. Hay un desbalance. Hay un desbalance. No hay temor de Dios cuando no hay conocimiento de la Escritura. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. Y la segunda razón también es muy importante. La iglesia del primer siglo entendió que era importante la doctrina. Y ese es el modelo. No los nuevos, porque hablamos de romper paradigmas. Siempre se habla, usted ha escuchado algunos predicadores y esa palabra suena bonita, romper paradigmas. Pero si las cercas fueron puestas, no las muevas, si no, primero sabes por qué están puestas. Pero hoy día se mueven las cercas, se mueven los límites fácilmente sin siquiera saber por qué están ahí. Y eso es algo que uno ve hoy día. La iglesia del primer siglo entendió que la doctrina era importante para ellos. Fíjate, Hechos 2:42. Voy a dar muchas citas si ustedes pueden anotar. ¿Ya? Pueden anotar. No las vamos a ver todas, obviamente. Dice que los apóstoles y la iglesia de Jerusalén continuaron firmemente en la doctrina de ellos. En la doctrina de ellos.
Hechos 2:42. Entonces vamos dándonos cuenta de cuál es el modelo a seguir. Porque eso también va a determinar de qué modelo de iglesia queremos ser. Una iglesia moderna con cristianos del siglo XXI o una iglesia que realmente se apega a la palabra de Dios con cristianos llenos del Espíritu Santo y da lo mismo de qué siglo esté viviendo. Porque lo que hace el cambio no es el hombre, es el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Saber quién es Dios, saber quiénes somos nosotros y cuál es nuestro llamado aquí en este mundo. En este mundo. También en 1 de Pedro 3:15 nos dice que ellos dieron respuesta. Dice, santificados vuestros corazones. Dice, santifique su corazón y dé respuesta ante todo aquel que demande respuesta de su fe. Todo aquel que venga y pregunte, usted puede dar respuesta a ellos. Entonces aquí usted ve, 1 Pedro 3:15. Ellos pueden darlo aquí. Entonces yo no sé si usted a veces le ha pasado y a veces escuchamos a pseudocientíficos y ese tipo de cosas y que a veces nos dicen que el mundo se va a inundar otra vez. Y la gente, ay, es que van a desaparecer y se va a inundar todo de agua porque se está derritiendo el agua por allá, en los hielos y todo lo demás. Y los cristianos entran en pánico y empiezan con la misma, cuidemos el planeta. Yo no digo que no lo cuiden. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la doctrina? En Génesis 9, cuando vino el diluvio. Y el Señor dice, no voy a volver otra vez, no se va a volver a inundar esto. Y dejó una señal. ¿Ya? El arco iris no tiene nada que ver con la bandera que usted ve ahora, no. Es una señal de Dios al hombre del juicio de Dios, pero también de su gracia de Dios, para que no se olvide de eso. Pero a veces la gente vive así. Eso es lo que hace la teología sana, eso es lo que hace la doctrina sana. Trae paz al corazón y seguridad para aquellos que dicen, uy, se va a destruir todo. Entonces, llevemos este primer punto a algo práctico. Por ejemplo, lavar los pies no es una doctrina bíblica, pero hay iglesias que lo hacen. ¿Ya? Preferiblemente los hermanos deben llevar con los pies lavados, ¿ya? Por respeto a quien se lo va a lavar, pero ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero no es una doctrina bíblica. No es una doctrina bíblica. Aquí. La doctrina, por ejemplo, que algunos enseñan de que los cristianos pueden ser poseídos por demonios, no es bíblica. No es bíblica. ¿Cuál es el ejemplo que das en las Escrituras acerca de eso? No hay ningún ejemplo en las Escrituras acerca de un cristiano poseído por demonios. No hay. Ahora, tú puedes ser molestado, los dardos del maligno vienen, pero no puedes ser poseído. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tenemos el Espíritu Santo aquí. Por ejemplo, están aquellos que dicen que hay esta doctrina de que enseña de que todos deben hablar en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Lamentablemente es una doctrina errada y corrompida esta doctrina. 1 Corintios 12:30. La pregunta ahí es retórica, ¿hablan todos lenguas? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le creemos a Dios y a su palabra o a estos movimientos o denominaciones que tienen estas doctrinas y a veces mortifican a los cristianos? Y los mortifican porque sencillamente no conocen la Escritura. Por ejemplo, está la doctrina de que las personas tienen que ser bautizadas en agua para ser salvos. Esa no es una buena doctrina. Creemos que el bautismo debe practicarse y aquí nosotros lo hacemos. Acuérdense, en marzo, dicho sea de paso, vamos a tener nuestro paseo y bautismo. Pero, ¿qué dice Pedro en 1 de Pedro 3:21? Que el bautismo no nos quita el pecado, sino que es una respuesta de nuestra buena conciencia.
O sea, el bautismo es algo que tú haces, ¿ya? Un testimonio público de lo que Dios ya ha hecho en tu corazón. Pero no es que ahora que soy bautizado, soy completamente salvo. No, tú eres salvo en el momento que tú crees, porque la salvación es por fe. Es por fe. Y en obediencia a eso, te bautizas. Lea Marcos 16, en donde dice que va usted como discípulo, vaya, predique el evangelio, lleva a todos y bautícelos. Bautícelos. Pero fíjate qué dice, qué más dice ahí en Marcos 16. Y el que no creyere, no será salvo. No dice el que no sea bautizado, sino el que no creyere. Entonces, doctrinas que hoy día a veces están, ¿ya? En muchas iglesias y en muchos cristianos que las tienen y a veces son atormentados por esto. Está esta también de la práctica de caer en el espíritu. No es una doctrina bíblica, sino más bien es carnalidad, más que espiritualidad. Si podemos llevar esto a un punto de ejemplo bíblico, los que más se asemejan a esto, que cayeron por el poder del Espíritu Santo, son Ananías y Zafira. El problema es que no se volvieron a parar. Los enterraron. No hay otro. Ay, los que fueron a buscar a Jesús cuando se cayeron, ¿eran creyentes? No eran creyentes. Yo soy. Sí, el yo soy tiene poder en Jesús, no en mí. Yo puedo decir yo soy todas las veces que quiera y no va a pasar nada. Pero si lo dice el que es, el asunto es diferente. Entonces están estos que practican estas enseñanzas. Entonces vea, ¿cómo sabe usted cómo va a definir esta doctrina? Debe usted ver por medio de las Escrituras. Por eso es necesario la sana doctrina. Segundo punto aquí habla acerca de eso. Para establecer la autoridad de Dios, no del hombre. El que establece las doctrinas no es el hombre, es Dios, porque ya las ha dado en la palabra. Y no, a ver, ¿qué doctrina vamos a creer nosotros? Me reúno con los ancianos. A ver, y hagamos. No, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 15:9. Dice esto el Señor Jesús, fíjate. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús lo dijo. Luego ahí en Mateo 7:29, Jesús, aquí hablando con estos líderes religiosos, dice esto, porque les enseñó como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaba Jesús? Jesús decía cosas como esta. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¡Wow! Nadie podía hacer eso, porque tenía autoridad. Y usted vea en el Sermón del Monte, Mateo 5-7. ¿Cuántas veces el Señor le dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo esto? La autoridad que viene de Dios. ¿Cuál es la inclinación del hombre? La inclinación del hombre siempre es a pensar de sí mismo, mejor de lo que debería. Y lamentablemente eso es un error. Cuando las personas comienzan a pensar mejor de sí mismos de lo que deberían, están revelando que no saben nada de lo que realmente deberían saber. 1 Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Entonces hoy día hay muchos que tratan de poner autoridad sobre la palabra de Dios. Entonces, primero, la necesidad de la doctrina establece la autoridad que es de Dios, no del hombre. No hay ningún hombre que se pueda parar delante de ti, ninguno, que pueda decir, oíste y que fue dicho, pero yo digo, yéndose en contra de esto. Salga huyendo de ahí inmediatamente. No importa cómo se llame. Pero también la palabra de Dios, para que tenga esta libertad para redefinir y refinar al creyente.
Vea lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea lo que hace la palabra de Dios, dice que va hasta lo más profundo, al alma del hombre. Y la área aquí del alma se refiere al intelecto, se refiere a las emociones, se refiere al deseo, se refiere a la voluntad. Hasta ahí llega, pero no solo ahí, dice que va al espíritu del hombre. Y la idea aquí del espíritu es a la persona real. Lo que usted realmente es espíritu. El problema es que mucho antes de venir a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. Pero está ahí, como que en cualquier momento va a vivir. ¿Cuándo? Cuando nace de nuevo. Nace de nuevo. Y la palabra de Dios les da vida. La naturaleza pecaminosa permanece presente, pero ya no tiene poder sobre las personas. Ya usted puede decirle no al pecado. Comienza el Espíritu Santo a residir en la vida de el hombre que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nadie es salvo antes de eso. ¿Ya? Nadie es salvo antes de eso. Primero hay que creer. Fe. Usted no es regenerado y después recibe fe. Esa es una mala doctrina. Es creer primero. Y eso es lo que la Escritura dice, que el Señor trabaja en el hombre, separa lo más profundo. Y luego dice que también del cuerpo. Y la referencia aquí es al cuerpo físico. O sea, la palabra de Dios trabaja en todos los ámbitos de su vida. Por eso la palabra de Dios es útil para todo. Vean lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. La oración de Pablo aquí por estos hermanos en Tesalónica. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 5:23. Todo nuestro ser, todo. Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Vea lo que Él les está diciendo a ellos. El mismo sentir, el mismo pensamiento. Para que eso ocurra necesitamos la palabra de Dios. Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra de Dios. En su mente, en su cuerpo, en su espíritu. Romanos 12:1 y 2. Presentar, dice, presente su cuerpo un sacrificio vivo. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios tiene, esa libertad de trabajar en usted y refinar al creyente en todas sus áreas, cuerpo, alma y espíritu. ¿Y de dónde comienza? Desde dentro hacia afuera. Nunca desde fuera hacia adentro. Siempre desde dentro hacia afuera. Lo que usted ve es el resultado de lo que está pasando adentro. Entonces usted puede ver fruto. Por su fruto lo conoceréis. Pero esos frutos se generan desde dentro. Y van saliendo afuera. Entonces todo nuestro ser, y eso es lo que la palabra de Dios hace. Pero también la doctrina es importante porque eso nos permite a nosotros estar estables. No lo que usted cree ahora, el día de mañana ya va a ser movido y ser llevado de aquí para allá, con cada viento de doctrina. Vea lo que dice Pablo en Efesios, en el capítulo 4, en versículo 11. Tiene un objetivo la doctrina. ¿Cuál es? Hacerte madurar. Testimonios no te hacen madurar. En la emoción no te hace madurar. Los sentimientos no te hacen madurar. Ni te transforman. Es la poderosa palabra de Dios y el Espíritu Santo en tu vida. Y Pablo les dice esto a los creyentes en Éfeso. Dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
a fin de perfeccionar a los santos. Propósito. Fíjate aquí. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el propósito de la perfección? Es crecer en Cristo. Es el propósito. Ser más como Cristo. Más como Él. Dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas, dice, de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjate, tres cosas grandes hay aquí. Una, debemos crecer en Cristo. Dos, debemos desarrollarnos en Cristo. Y para que tú te puedas desarrollar en Cristo, necesitas ser parte del cuerpo de Cristo, no lejos del cuerpo de Cristo. Y tercero, madurar en todos los niveles de tu vida. En todos los niveles de tu vida. ¿Qué hace eso? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Enseñanza de la doctrina, sólida, consistente, que podemos ver por medio de toda la escritura aquí. Acuérdense de esta advertencia. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, fíjate, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Para que esto ocurra debe ser una proclamación explícita de la palabra de Dios o de estos engaños de estos hombres, en este caso aquí, para engañar a los que están ahí, en las iglesias. Y esta advertencia es para estas personas que están viviendo los últimos tiempos. Yo creo que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, con mayor razón debemos tener cuidado en lo que escuchamos. Porque muchos van a venir y van a salir con sus falsas enseñanzas, doctrinas de demonios, hombres que van a traer una doctrina y que van a decir, esta es la palabra de Dios. Pero dice aquí que van a engañar a muchos. Y van a llevar a muchos fuera de la comunión. Fíjate, espíritus engañosos. Y doctrinas de demonios. ¿A través de quién? ¿De un ángel? No, de falsos maestros. Estas doctrinas de demonios y estos espíritus engañosos van a venir a través de estos falsos maestros. Que usted los ve, por ahí algunos, ¿ya? Y pareciera que tiene coherencia en lo que dice. Pero son doctrinas que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Doctrinas engañosas, doctrinas de demonios. Pero ¿cómo nosotros podemos definirla? ¿O cómo podemos darnos cuenta? Porque conocemos la verdadera. Por eso el pueblo perece. No saben la escritura, no la conocen. No la conocen, lamentablemente. Hay muchas enseñanzas y muchos ejemplos en las escrituras de los peligros de estos hombres que enseñan sin tener en cuenta la doctrina. Vea lo que dijo Jesús en Mateo 22:29. Erráis, dijo el Señor, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué ellos desconocen y llevan el poder de Dios? Porque desconocen las escrituras. De ahí parte el Señor. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Hay una versión que dice, como bestias brutas, naturales, hablan mal de las cosas que no entienden. Le faltó protocolo ahí a Pedro.
pero como animales, dice. Hablan mal de las cosas que no entienden. En 2 de Pedro 3:16, hablando Pedro, dice que ellos tuercen para su propia destrucción la palabra de Dios. O sea, fíjate las advertencias. Y en Gálatas 1, versículos 6 al 9, dice que ellos pervierten el evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que ellos han pervertido el que está aquí. Entonces es importante la doctrina. Y usted y yo debemos tener en cuenta que no importa lo difícil que a usted le haya tocado vivir o lo que le esté pasando ahorita, las angustias que pueda estar viviendo, la Biblia nunca ha fallado en darnos luz y firmeza. Y debemos arraigarnos en ella. Cuando tú lees la Biblia, en realidad no estás leyendo la Biblia te está leyendo a ti. Te está mostrando quién eres. Te está dejando ahí al descubierto. Y eso es lo que debe haber. Entonces, primero, el valor de las Escrituras se basa en saber que la autoridad de Dios está sobre mi vida. Que soy su hijo y un siervo de Él. Si no tengo eso en cuenta, nunca voy a darle autoridad a la palabra de Dios. Siempre mi autoridad va a estar sobre la palabra de Dios. Y usted y yo crecemos en 3 etapas: niño, joven y un padre. Nuestro desarrollo. Y cada una de estas etapas se deben vivir en la madurez espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Nosotros estudiamos eso. Si quiere retomar ese estudio, puede escucharlo. El mayor peligro es la cantidad de doctrina engañosa que se enseña en la iglesia. Ese es el mayor peligro, no fuera de la iglesia otra vez. Judas 1:4 dice, hey, tenga cuidado porque hay algunos que se han deslizado y han entrado con doctrinas engañosas, falsas. ¿Ya? Y hay que tener cuidado. Hay libros que se vuelven bestsellers. Y sin querer queriendo, los cristianos lo toman, pues son libros. ¿Ya? Pero no analizan esto de acuerdo a lo que, que enseña la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos han oído del libro de la oración de Jabes? ¿Ya? Bruce Wilkinson escribió ese libro. ¿Ya? Y muchos usan este librito como una fórmula para ser bendecidos por Dios. Pero no es el punto. Bendecidos por Dios, recibir las cosas de Dios. Pero esto es otra forma, un poquito a lo mejor más, llamémosle así, como diría alguno, intelectual, de enseñar la doctrina de reclámalo y recíbelo. Es lo mismo, pero con palabras más bonitas. O sea, Segunda de Crónicas 4:10, ahí está él. De ahí toma todo y ahí comienza a formar su libro. El nombre Jabes significa afligirse, entristecerse o llorar. Yo creo que esa debe ser la actitud y ese debió haber sido el título del libro, no la oración de Jabes, sino la actitud que debe tener el hombre. Humillado delante de Dios si quiere ver resultados. No declarando, ni reclamando, ni recibiendo, sino sencillamente humillado. Hay otros libros, Jesús te llama, es otro libro. Sarah Young, La cabaña, es otro libro. Y hay hasta una película. Cuidado. Y ahí muchos cristianos caen y no se dan cuenta que están siendo engañados. Lamentablemente, aquí. Lamentablemente. Y así usted sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque lamentablemente no conocen la Escritura. No conocen la doctrina. Si usted quiere vivir su vida y si su vida quiere hacerla depender de sus experiencias personales,
para determinar qué es cierto? Claro, vaya, lea el libro La cabaña. Si usted depende de la Biblia para determinar lo que es verdadero, la cabaña le va a molestar. Dice, no, yo necesito la Biblia. Claro, sí, uno dice, ve el perdón, el amor, la sanidad que se encuentra en Dios, pero te da una imagen distorsionada de Dios. Totalmente. Y pones palabras en la boca de Dios. En vez de Dios hablar, es el hombre hablando a través de Dios. Es un horror. Es un horror. La autoridad siempre es Dios, no nosotros. Estas reformas que existen hoy día, con nuevos apóstoles del avivamiento, la teología del reino, todas estas enseñanzas de los, lamentablemente, pentecostales extremos, no están fundados en la Escritura. Las enseñanzas de las iglesias emergentes o iglesias motivacionales, lamentablemente son falsas. ¿En qué se basan? Primero, experiencia sobre la razón. Segundo, espiritualidad sobre doctrina y principios absolutos. No importa lo que sientas, sea espiritual. Imágenes sobre la palabra. Sentimientos sobre la verdad. Justicia terrenal sobre la salvación eterna. Acción social sobre la eternidad. En esto se basan. Y esto no está arraigado en lo que enseña la Escritura. En otras palabras, este movimiento de iglesias emergentes es una redefinición completa del cristianismo. O sea, se están desviando. ¿Ves la necesidad de la doctrina ahora? La tienes que tener clara. Tienes que conocer la Escritura y eso es nuestra responsabilidad como pastores. Por último, vamos a ver la tercera esta noche. La próxima semana vamos a ver las dos que nos faltan. La autoridad de la Escritura para la doctrina. Fíjate Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate, aquí el escritor de Hebreos dice que Dios habló en varias maneras, en varias ocasiones. La palabra aquí, maneras o ocasiones, significa muchas porciones. Es decir, en libros, en pasajes, en textos, que como en el caso de nosotros aquí, tenemos la palabra de Dios. Pero también dice que en tiempo, muchas maneras y en otros tiempos. O sea, la referencia aquí al tiempo es tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Dios habló de muchas formas, varias maneras y métodos. ¿Cuáles son los métodos que Dios usó para hablar? Y usted lo puede ver en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, a través de sueños. ¿Se acuerdan de un sueño? No el que tienen ahora, sino del Antiguo Testamento. Yo sé que hay algunos que tienen sueñitos, pero José, por ejemplo, Dios le habló a través de un sueño. ¿Ya? Visiones. ¿Quién tuvo una visión? ¿Se acuerdan de Jacob? ¿La escalera? ¿Una larga y otra cortita? No, no es así, es una canción. ¿Qué tuvo de los ángeles? Milagros. Vean la vida de Moisés, cómo Dios estaba hablando a través de esos milagros al pueblo de Egipto. Señales, maravillas, y también Dios se manifestó. Teofanías. Dios se mostró en el Antiguo Testamento a través de la persona de Cristo Jesús. Dios habló a los padres por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero Cristo sí se apareció. Génesis 18. ¿Quién estaba hablando con Abraham? Era Jesús, Jehová, la segunda persona de la Trinidad. Ahí,
Dios se manifestó. Porque al Padre nadie lo ha visto, sino que se ha revelado por medio de Jesucristo, por medio de su único Hijo. Juan 1:18. Juan 1:18. Entonces, Dios habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, de muchas maneras, pero también les habló por hombres que él levantó. Y en este último tiempo nos ha hablado por su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Jesús es el Hijo de Dios, heredero de todas las cosas, a través del cual también hizo todas las cosas que usted ve ahora. Esta es la última palabra para el hombre, o sea, ya no hay más. Por eso cuando la gente dice, tengo una nueva revelación, me estás diciendo que tu revelación es más importante que la revelación máxima que Dios ha dado, que es su propio Hijo, y de lo que Él ha hablado. Creo que no. Segunda de Timoteo 3:16. La Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, dice aquí el apóstol que toda la Escritura es inspirada, es del aliento de Dios. Dios respiró ahí. Toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero también nos dice que esta Escritura cumple un propósito. Y va a tener provechos en áreas específicas. Fíjate aquí nos dice, es útil, ¿ya?, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Enseñar doctrina, para corregir, para reprender, para hacer todo lo que sea necesario. Entonces la palabra de Dios y esta doctrina que usted tiene a través de las Escrituras tiene un propósito, tiene un diseño y tiene una intención. Y es que el hombre sea completo, completamente equipado para toda buena obra. Ese es el propósito. ¿Cómo te vas a hacer completo para toda buena obra? Bueno, por la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Pero fíjate qué nos dice en 2 de Pedro, en capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Cómo fueron llevados estos hombres? Dice que fueron movidos por el Espíritu Santo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate, Pedro dice, hey, la Escritura que usted tiene no es de una interpretación privada. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente hay muchas personas, ya, que lamentablemente no es una vez ni dos, a veces a menudo abusan de la Escritura y mal utilizan la Escritura en la interpretación y en la aplicación. Y ellos creen que son la autoridad. Y llevan a su interpretación a una interpretación subjetiva porque ellos dicen que son la autoridad. Pedro dice, hey, ese no es el caso. Ahora, obviamente aquí en un principio para la exposición bíblica sí se puede aplicar. Pero lo que Pedro realmente está diciendo aquí es que el origen de lo que estos hombres hablaron y escribieron nunca fue de ellos. Eso es lo que él está diciendo. Nunca se levantó un día en la mañana el apóstol Pedro y dijo, y voy a escribir Primera de Pedro. No fue, dice, movido por el Espíritu Santo. No fue por un impulso ni por su voluntad, sino movido por el Espíritu Santo. Aquí. Fíjate, estos santos hombres de Dios hablaron. Y luego eso se transcribió cuando eran movidos por el Espíritu Santo. Literalmente llevados. Es como ese velero con sus velas y sopla el viento y hincha las velas. ¿Ha visto? Y comienza a mover
ese velero. Bueno, esto es lo que Dios hizo. ¿Y qué te da eso? Confiabilidad al registro. No hay error en ella. Esto es lo que nosotros llamamos inspiración verbal plenaria. Todo esto es la palabra de Dios. No es que esto se vuelve la palabra de Dios si la crees o no, no. Creas o no la creas, es la palabra de Dios. De principio a fin. El mensaje está claro desde Génesis a Apocalipsis. ¿Cuál es? Jesús el Mesías. Es el mensaje. Desde Génesis a Apocalipsis. Y esta es la verdad que nosotros creemos. Completa, de principio a fin. Mateo 28, 18 nos dice que a Jesús se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, 10. ¿Recuerdan? A Juan iba a inclinarse frente al ángel en Apocalipsis y el ángel le dice, no, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y Juan 5:39, que era el versículo que teníamos ahí a veces en nuestro banner, que dice que la escritura, dice, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están al mismo nivel. Al mismo nivel. Al mismo nivel. De hecho, Pedro valida los escritos de Pablo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Dice que las cosas que el apóstol Pablo habló, que los indoctos tuercen, son profundas algunas de ellas, pero son inspiradas. Aquí. Pablo, ¿qué hace? Toma el Antiguo Testamento y lo mezcla con lo que nosotros ya conocemos el Nuevo Testamento, hablando acerca de Jesús. Todos son llamados escrituras. En Timoteo, 1 Timoteo 5:18, un pasaje bonito, no pongáis bozal al buey que trilla. ¿De dónde lo sacó eso Pablo? Del Antiguo Testamento, de Deuteronomio. ¿Por qué lo puso ahí? Porque es inspirado. Dado por Dios. Y en Juan capítulos 14 al 16, el Señor Jesús les da esta gran enseñanza a los discípulos, privada. Y les dice que el Espíritu Santo va a venir, Él se tiene que ir, y el Espíritu Santo les va a enseñar, les va a mostrar, y va también a hablar por ellos. Y Dios tomó algunos discípulos para que ellos escribieran, porque sabemos que Felipe predicó, Esteban predicó, pero no tenemos el libro de Felipe ni el libro de Esteban, pero tenemos las predicaciones o el efecto que la predicación tuvo en Samaria. ¿Ya? Y la predicación, el sermón, yo creo, más claro y preciso que tenemos en el Nuevo Testamento de Esteban, cómo desenmascaró la religiosidad y la hipocresía de los fariseos. Está ahí. ¿Y quién hizo eso? El Espíritu Santo, el mismo que inspiró las Escrituras. Y Lucas lo tomó y lo escribió ahí. ¿Se acuerdan la reforma de Martín Lutero? Cuando todo esto comenzó, el efecto que realmente cautivó la vida de Lutero no fue su experiencia, sino que fue la palabra de Dios. Justificados por la fe. Y de ahí en adelante comenzó él a investigar y a estudiar los escritos. Esto es lo que estos eruditos, los enemigos de Lutero, comenzaron a decir. Este monje va a confundir a todos los doctores eruditos. Va a proponer una nueva doctrina y reformará toda la iglesia romana. ¿Cuál es la razón por la que ellos tenían este temor? Porque estudia los escritos de los profetas, los evangelistas,
y él confía en la palabra de Jesucristo. Y decían, y nadie puede subestimar eso. Nadie puede subestimar eso. Bueno, ¿de dónde realmente partió esta reforma de volver a la palabra? Por eso una verdadera avivamiento siempre va a volver a lo mismo, a la palabra de Dios. Parte de ahí. Y este era el miedo que tenían cuando Lutero hablaba. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes vieron la película de Martín Lutero? Muéstreme por las escrituras que estoy equivocado. Eran que arrogantes. Pero ojalá que nosotros fuéramos así, muéstreme por las escrituras. En amor, sí. ¿Ya? Si yo estoy equivocado. Y Lutero estaba abierto a eso. Pero no fue la reforma de Lutero, fue la reforma de Dios. Fue el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y Dios usó a Lutero. Ahora, pobrecito Lutero debe estar ahí dándose vuelta en la tumba, si es que queda algo de él, con lo que ocurrió con la denominación que se levantó con su nombre ahorita, que han dejado la palabra de Dios. Imagínate. Entonces, Jesús nos dice esto en Mateo 5:18. Terminemos. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. Ahora Jesús está dándole importancia a la profecía. Un quinto de la Biblia es profecía. Tanto de la primera como de la segunda. Cuando Jesús vino en su primera venida cumplió 300 profecías, más de 300 profecías. Y es lo que los hombres deben hacer y enseñar hoy día. Enseñar la palabra de Dios. Ahora, cuando yo enseño la palabra de Dios, no me puede ver usted como esos profetas del Antiguo Testamento, esos hombres inspirados por Dios, que hablaron y escribieron sin error. Por eso es importante que usted vaya a su iglesia, o si viene aquí, traiga su Biblia. Porque yo me puedo equivocar, la palabra de Dios no. Si yo solo leo la Biblia, gloria a Dios. Pero usted debe examinarlo todo y retenerlo. Pero si usted no recibe y no tiene doctrina, no tiene la enseñanza, entonces va a ser mucho más fácil que usted pueda ser engañado. Mucho más fácil. Porque van a llegar estos profetas como llegaron en el Antiguo Testamento y van a decir, no, viene avivamiento, viene esto, Dios viene aquí, viene allá. Como dicen en algunos países, Costa Rica para Cristo. Cuando vemos que es lo más alejado de la verdad. No es para Cristo. Están construyendo sus propios reinos para sí mismos. No para Cristo. Y por ende Cristo no es importante, sino solamente es un elemento que ellos usan para que la gente, sí, son cristianos. Hay muchos que hablan de Jesús y no son cristianos. Hay muchos que creen en Dios y no son cristianos, los demonios. Aquí no hay ninguno, obviamente. Pero los demonios creen. Y saben que no es Dios. ¿Se acuerdan cuando los demonios veían a Jesús poseyendo el cuerpo? Hijo del Altísimo. No nos mandes al lugar, a las prisiones eternas. Lo conocían. Pero hay gente que conoce y hay gente que es engañada por estas personas que son falsos maestros que enseñan doctrinas de demonio, falsas enseñanzas y son arrastrados. ¿Y qué pasa? Que los creyentes no creen que la palabra de Dios tiene toda la autoridad y que usted se puede parar firme en la palabra de Dios y da lo mismo lo que diga el hombre que está detrás del púlpito, si no está en la palabra de Dios. No, está equivocado. ¡Ay, se está levantando contra el ungido de Jehová! No. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo, con el primer papa le dijo,
te equivocas. Con Pedro, siendo tú, eres hipócrita, le dice. ¿Cómo cuando no están los judíos aquí te sientas y comes con todo, y comes la morcilla, y te comes el cerdito, y te comes todo? ¿Ah? ¿Y despiertas como él? ¿Ah? Pero cuando llegan los judíos te haces el puritano y te alejas. Hipócrita, le dice. Entonces, si tú conoces la palabra de Dios, por eso yo siempre les digo, gastamos demasiado tiempo en tratar de conocer las falsas doctrinas. Conozca la sana doctrina y va a identificar así las falsas doctrinas. Va a ver. Entonces, este es como para comenzar el año. La próxima semana vamos a ver cuál es nuestro deber como creyentes con respecto a la doctrina. ¿Cuál es nuestro deber al estar aquí conociendo ya la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y luego vamos a ver cómo identificar lo que es doctrina o no es doctrina. Entonces, que Dios nos ayude en este tiempo en donde la palabra de Dios no es muy popular. ¿Ya? La palabra de Dios no pasa. No pasa. Lamentablemente, la gente desconoce la Escritura y son engañados. Por eso abusan los que están detrás del púlpito. Porque se agarran y toman una autoridad que Dios no les ha dado. Yo siempre digo, yo soy el pastor asistente, porque el pastor principal es Cristo. Pero se llenan la boca el pastor general, el pastor... No, Cristo es el pastor. Y yo tengo que dar un día cuenta a Él. Si no enseño la palabra, o sea, si no estoy enseñando la palabra, ¿qué estoy haciendo? Si usted es pastor, y los que están aquí o los que ven, si usted no está enseñando la palabra, ¿qué está haciendo? Déjelo. Porque Dios lo llamó a eso, a enseñar la palabra. No a promover ninguna cosa de ningún hombre, sino la palabra de Dios. Enséñela y deje los resultados a el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, la tuya siempre y la mía también. Siempre vuelve vacía, pero la de Dios nunca. Que Dios nos ayude. Y me alegro mucho de estar de vuelta. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo en el que estamos viviendo, Señor, con todas estas situaciones pasando en el mundo, sabiendo que estamos en los últimos días, Señor, los últimos tiempos, sabiendo de que tanta falsa enseñanza está levantándose en la iglesia, tantos pastores que se están atribuyendo autoridad que no les ha sido dada, viviendo vidas de lujo. Vidas, Señor, que tú no nos has llamado a vivir, sino a seguir tu ejemplo. Oramos, Señor, para que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser responsables en estudiar tu palabra, conocer la sana doctrina, y a los que nos toca enseñar, que seamos fieles en eso, con temor y temblor, sabiendo, Señor, que tú nos vas a pedir mayor cuenta. Ayúdanos, Señor, a entender que esa responsabilidad es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y si no enseño tu palabra, ¿qué voy a enseñar, Señor? Ayúdanos, Señor, a que así sea, que siempre estemos de principio a fin enseñando tu palabra, todo el consejo de Dios. Gracias, Señor. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en lo que viene. Úsanos como esos instrumentos tuyos
para que seamos sal y luz, para vivir vidas sencillas, Señor, no máscaras de cristianismo, sino realmente vidas con todas nuestras dificultades, con todas nuestras bendiciones, con nuestras debilidades, pero también con nuestras fortalezas, sabiendo que esas vienen de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos por tu gracia, por tu misericordia, guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares y continúa tú, Señor, trabajando en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.